Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Desde México, es un gusto saludarles y estar con ustedes a través de este estudio acerca del Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre, o también conocido como el Evangelio para los gentiles. En esta tercera semana, como subtema, tenemos la aparición del Hijo del Hombre. Y me da alegría, hermanos, compartir con ustedes el tema que se titula El claro mensaje de Juan el Bautista, un mensaje para todos los tiempos. Bueno, esto es interesante porque a decir, hermanos, que este mensaje es para todos los tiempos, se refiere, hermanos, a un pre para poder ser convencidos de esa salvación que Jesús ofrece. Y bueno, ahorita estaré comentando el por qué. En Lucas capítulo 3, versículos 7 al 20, si usted tiene su Biblia, le pido que lo lea. Yo voy a dar lectura por si usted no lo tiene a la mano, y dice de la siguiente manera: Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones, estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Bien, hermanos, rápidamente a través de este texto podemos ver un tema conocido como la predicación de Juan el Bautista. Es interesante, hermanos, ver el enfoque que maneja Lucas y el enfoque que manejan los demás evangelios, en especial el Evangelio de Marcos, porque la predicación de Juan el Bautista tiene un contenido exclusivamente cristológico. En Marcos 1:8 dice: detrás de mí viene uno más fuerte que yo os bautizo con agua y él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, de entrada, que la teología de Juan es diferente a la de Jesús. ¿Por qué razón? La vemos, hermanos, en toda la lectura de esta predicación. Para Juan, hermanos, es muy claro, hermanos, que si no hay frutos del arrepentimiento, entonces el que viene detrás
vendrá, hermanos, y entonces dice que cortará, ¿verdad? Cortará, quemará. En pocas palabras, se va a acabar con todo el mal, y eso es correcto, hermanos, pero eh, el- la teología de Cristo Jesús, hermanos, es totalmente diferente e inesperada, que en algún momento Juan el Bautista tiene duda que si él era el Cristo. En Lucas capítulo 7 va a enviar a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era el Cristo, porque lo que había escuchado, obviamente, hermanos, era diferente. Sin embargo, hermanos, esto no significa que Juan el Bautista estuviese equivocado, sino Juan el Bautista, hermanos, marca y tiene que ver con nuestro título de nuestro tema, un mensaje para todos los tiempos. Y ese mensaje de Juan el Bautista es muy claro, hermanos, que para tener frutos de arrepentimiento debe existir, o hay una norma, hay un contenido, ¿no? Es muy claro esto, hermanos, porque en el caso de la salvación y el bautismo, hermanos, en Cristo Jesús se requiere la fe, se requiere, hermanos, creer en Jesús, se requiere, hermanos, nacer de nuevo. En el caso de Juan, hermanos, para poder bautizarse, se requieren frutos de arrepentimiento. La predicación de Juan, hermanos, tanto aquí en Lucas como en Marcos, denuncian los pecados, invitando a la conversión. Estos dos aspectos denuncia entonces los pecados y, en el caso del Evangelio de Marcos, el anuncio de un futuro mejor. Que obviamente, hermanos, esto es típico de la predicación profética. Recuerde que un profeta, hermanos, tenía tres elementos. Uno, hermanos, sería la denuncia, el llamado, y en cuanto a respuesta a esa, hermanos, si era positiva, si se convertían, volvían a Dios, habría restauración, consolación, pero si no, hermanos, traería juicio. Entonces, estas etapas, hermanos, en el caso de Marcos, no se marca en un mismo tiempo, sino estas etapas son variadas por varios años. Sin embargo, Lucas, hermanos, los une en un mismo momento. En su predicación resume, hermanos, con lo que nosotros tenemos, primeramente la denuncia de los pecados y obviamente, hermanos, vendrá un anuncio de algo mucho mejor, y luego, hermanos, lo separa por consejos prácticos, que bueno, voy a comentar rápidamente. Del versículo 7 al 9, hermanos, habla de la denuncia de los pecados. Del 15 al 17 anuncia algo mucho mejor. Del verso 10 al 14, Juan el Bautista en su predicación separa por consejos prácticos, y la sección, hermanos, se cierra con un resumen o un sumario sobre la predicación de Juan el Bautista en el versículo 18. Y bueno, el 19 y el 20, hermanos, tiene que ver con un anuncio político profético. Bien, la prédica de Juan el Bautista, hermanos, es muy clara y tiene que ver, hermanos, con una denuncia profética. Ya lo comenté, se lo vuelvo a repetir, tiene que ver con una denuncia de pecado, un llamado a la conversión, y si hacen caso, obviamente va a haber restauración, va a haber sanación, va a haber consuelo. En el caso de no volverse a Dios, hay un juicio. Eso, hermanos, son los elementos de un profeta, o en este caso un mensaje profético. Entonces, hermanos, la denuncia del pecado comienza, hermanos, con algo muy duro. En el versículo 7 dice, camada de víboras. Mateo, hermanos, lo aplicó exclusivamente a los fariseos y los saduceos, que iban a fiscalizar a Juan. Eso aparece en Mateo 3:7. En Lucas, hermanos, es diferente, porque se refiere a todos los que acuden a bautizarse.
Fíjense cómo aquí en Lucas, hermanos, el mensaje es sin distinción, hermanos. Esa expresión camada de víboras es no solamente a los que están en contra de él, sino a los que están en contra de Dios. Esta fórmula, hermanos, como algunos predicadores piensan que es la mejor forma de impactar al auditor, hermanos, asustándolo. Pero para Juan es claro, hermanos, porque hace una reflexión acerca de en qué consiste el error y el pecado de los oyentes. Y en el versículo 7 al 9, hermanos, muestra la pretensión de escaparse del castigo, de esa cólera futura que aparece más adelante en Lucas 21-23, refiriéndose a un castigo en el día final. Pero sin embargo, aquí, tal como presenta Lucas, hermanos, Juan el Bautista no es un predicador apocalíptico que anuncia el fin del mundo presente y la aparición de un mundo nuevo, sino que espera, hermanos, una intervención inmediata de Dios que cambie este mundo, eliminando a los que producen, en este caso, hermanos, no producen buenos frutos, y la forma, hermanos, de no volverse a Dios es quemando la paja inútil para dejar una sociedad justa en la que los que tienen que compartir sus bienes con los que no tienen nada, de los que tienen algún tipo de poder, lo ejerzan con justicia. Y su punto de vista de Juan el Bautista, hermanos, es recordar las palabras del profeta Sofonías y del profeta Jeremías, que en el profeta Sofonías, en el capítulo 3, versos 2 y 3, hermanos, dice: dejaré en ti un pueblo pobre y humilde, un resto de Israel que se acogerá al Señor, que no cometerá crímenes, ni dirá mentiras, ni tendrá una lengua embustera. Hablamos de una sociedad justa. Al igual que Jeremías, hermanos, el auditorio de Juan el Bautista recuerda lo que se había denunciado con Jeremías ante la terrible amenaza de la invasión babilónica, que pretendía salvarse repitiendo: el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Y tanto Jeremías como Juan el Bautista, la respuesta a eso no sirve para nada, porque el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 7, versículo 1 al 15, dice que lo que hace falta es enmendar la conducta, juzgar rectamente a los pleitos, no explotar a la gente inmigrante, al huérfano, a la viuda, y no derramar sangre inocente. Así que el auditorio de Juan, la gente pretende salvarse recurriendo a Abraham, pero tampoco eso servirá de nada, dice Juan el Bautista, sino hay que dar buenos frutos. Este caso contrario, hermanos, en caso de que no se vuelva a Dios, en caso de que no se haga caso a esa advertencia, hermanos, el caso contrario es que el hacha ya está dispuesta para cortar el árbol malo y arrojarlo al fuego. Su tesis de Juan, teológicamente, hermanos, es frutos de arrepentimiento para así poder bautizarse. Esa es la teología de Juan. Obviamente la de Jesús, hermanos, como decía hace un momento, es distinta. En Juan capítulo 3 nos marca la teología de Cristo Jesús. Cuando tiene ese encuentro con Nicodemo le pregunta que qué tiene que hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le contesta llanamente y precisamente, dice: necesitas nacer de nuevo. Para Nicodemo, hermanos, es algo imposible, y Jesús, hermanos, le confronta y le dice: ¿cómo es posible que tú, siendo maestro, no entiendas esto? Es decir, la teología de Jesús, hermanos, es que para que pueda uno acceder al reino de Dios, es, hermanos, a través del nacimiento de nuevo. Y eso, hermanos, es a través de la fe que salva. Esto es interesante, hermanos, porque Juan el Bautista lo que está haciendo, hermanos, es preparar el camino. Él tiene un entendimiento, una teología, un enfoque, pero, hermanos, nunca pensó que ese enfoque fuera el mismo de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, en Lucas capítulo 7 enviará a sus discípulos preguntando si Él era el Cristo, porque
lo que había escuchado en la cárcel, Juan el Bautista, es que Jesús, hermanos, anunciaba el nacimiento de nuevo. Ese anuncio de nacer de nuevo, hermanos, tenía que ver con la fe, porque para encontrarse con la puerta del reino, hermanos, tenían entonces que aceptar a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el acceso al Padre. Cristo Jesús es acceso al reino. Cristo Jesús es el acceso a la presencia del Dios vivo y soberano. En Juan capítulo 14 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que, de esa manera, hermanos, nos damos cuenta que las llaves al reino de Dios, que se menciona en Apocalipsis, en uno de los mensajes a las 7 iglesias, es Cristo Jesús. Así que esta diferencia de teología, hermanos, Juan el Bautista, en su enfoque, marca que para poder bautizarse consiste, hermanos, en tener frutos de arrepentimiento. Y la pregunta es: ¿en qué consiste esta prédica en cuanto a los frutos? Bueno, son a través de consejos prácticos. En el versículo 3, 10 al 14, Juan dice, hermanos, que lo anterior está bien, pero eso es muy fácil, eso es muy sutil. El auditorio, hermanos, había escuchado a Jeremías lo que Dios quería del pueblo. Y ahora Juan, el Bautista, hermanos, aquí en el Evangelio de Lucas, especifica cuáles son esos frutos, y bueno, mediante preguntas de la multitud, de los recaudadores y de los soldados. En cuanto a la multitud, le preguntan qué deben de hacer, cosa que también los recaudadores y los soldados. Juan el Bautista, hermanos, responde a través de ese mensaje, hermanos, que tiene que ver con Isaías capítulo 58 y verso 7, que dice que la respuesta más exigente de los frutos de arrepentimiento de las multitudes es compartir el vestido, la comida. Y dice en Isaías 58 versículo 7: partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que está desnudo, y no cerrarte a tu propia carne. En Mateo 25, 31 al 46, resume diciendo: porque tuve hambre y me disteis de comer. Así que hay una respuesta ante la pregunta de la multitud. En cuanto a los soldados, hermanos, recuerde que, bueno, en este texto es interesante porque es la única vez que se menciona, pero no son soldados al servicio del imperio, sino son soldados al servicio del gobierno galileo, que es de Herodes. Y recuerden, hermanos, que en aquella época no había una legión romana con una base en Palestina, ni tropas auxiliares provenientes de otras provincias del imperio. En tal caso, hermanos, entonces se trataban de judíos al servicio de Herodes Antipas y de su hermano Filipo. La segunda respuesta, hermanos, que da Juan el Bautista en cuanto a los frutos de arrepentimiento tiene que ver, hermanos, con no exigir más de lo ordenado. No olvidemos, hermanos, que la actividad de los publicanos abarcaba muchos aspectos de la vida diaria. Así que los recaudadores, hermanos, recuerden que pues eran unos abusivos e injustos con los pobres. Entonces, la llamada, hermanos, era no exigir más de lo ordenado. En cuanto a los soldados, hermanos, era no maltratar ni extorsionar a nadie. Y también tenía un enfoque positivo que era contentarse con su paga. Estas tres expresiones de la multitud, los soldados y los recaudadores, hermanos, se refieren a un peligro, y ese peligro, hermanos, pues era el abuso, y en el caso de los soldados, llevar armas para obtener dinero,
Así que tanto para los soldados como para los recaudadores, Lucas se interesa, hermanos, por una ética de la justa adquisición de bienes y del buen uso del dinero. Y decía, hermanos, que dentro de la prédica de Juan el Bautista hay un anuncio. En el versículo 15 al 17, aunque resulte extraño, hermanos, hay una denuncia inicial. Recuerde, en el mensaje de Juan el Bautista, hay una denuncia inicial, hay consejos prácticas, pero también hay un anuncio. Y es que este anuncio, hermanos, es que la gente, hermanos, cuando escuchó el mensaje de Juan el Bautista, le surge una duda. Y esa duda, hermanos, es que sí, Juan el Bautista era el Mesías. En el versículo 15, como es propio de Lucas, hermanos, omite el vestido de piel de camello y comida de saltamontes. La imagen que ofrecía de Juan no es la que tenían los judíos del Mesías. Así que la pregunta de la gente es un recurso para preparar la afirmación de Juan sobre el Mesías, que en Marcos, hermanos, resulta algo forzada. Entonces la prédica de Juan ahora, hermanos, le interesa llevar a marcar dos temas que Juan el Bautista indica a propósito del personaje futuro que sería el Mesías, y tiene que ver, hermanos, con la mayor importancia de su persona y el mayor valor del bautismo. En cuanto a la mayor importancia de la persona, expresa aludiendo a su fuerza, porque el Mesías se espera, hermanos, que tenga el poder para derrocar a los enemigos, y la indignidad de Juan respecto a él, hermanos, ya que no puede cumplir ni siquiera el servicio de un esclavo. En los relatos de la infancia, Isabel y Zacarías reconocieron la supremacía de Jesús. Ahora el mismo Juan es quien lo confiesa. Recuerde los versículos que leemos del 15 al 17, hermanos. Dice que Juan no es digno ni siquiera de atar la correa de sus sandalias. Entonces, Juan el Bautista le da importancia de la persona que viene detrás de él. Y esa importancia, hermanos, obviamente también cobra una mayor importancia en cuanto al bautismo, porque queda clara, hermanos, la diferencia entre el agua en uno y el Espíritu Santo y el fuego en el otro. Para Juan, hermanos, bautizar significa lavar, purificar. Y si se quiere mejorar la conducta del pueblo, nada mejor que el Espíritu de Dios. Recuerde Ezequías 36:27 que dice: os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis mis mandatos poniéndolos en obra. Así que, a diferencia de Marcos, que habla de un bautismo de fuego, el fuego, hermanos, significa amenaza. Como queda claro en el versículo 17, no extraña que algunos hablen de dos bautismos, uno purificador y el otro santificador, o otro de castigo, en la misma línea de doble actividad de guardar el grano y quemar la paja. Ahora, hermanos, Juan el Bautista, basándose en el Salmo 2, concebían que el Mesías, hermanos, traería un cetro en la mano para triturar a los pueblos rebeldes y desmenuzarlos como cacharros de loza. Juan, hermanos, aquí no presenta con un cetro, sino utiliza una imagen más campesina, que lleva un bielgo con el que separa el trigo de la paja para quemar esta en una hoguera inextinguible. Sumando estos datos anteriores, entonces tenemos dos imágenes terribles para exhortar a la conversión: la hacha que está dispuesta a talar los árboles inútiles y la del bielgo echando a la hoguera a quienes son como la paja. La pregunta es, hermanos, ¿está justificado este carácter tan duro del mensaje de Juan? Porque este texto, hay, hermanos, una mención al final del libro de Amós. Amós 9:9, verso 10, dice: mirad, daré órdenes de zarandear a Israel entre las naciones como se zarandea una criba sin que caiga un grano a tierra.
pero morirán a espada todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no llega, no alcanza la desgracia. Así que Juan el Bautista, hermanos, creía que el destino del grano y la paja, hermanos, recordaba que Jesús haría castigar, hermanos, a los que no crean. Por eso decía al principio que la teología de Juan, hermanos, tiene un enfoque de alguna manera político diferente al de Jesús, porque los que no crean serán castigados, pero para Jesús, hermanos, es un enfoque más tierno, más pastoral y más amoroso, y que es que los que creen, hermanos, entonces heredarán la vida eterna. ¿Por qué? Porque nacerán o serán una nueva creación, y esa nueva creación, hermanos, representa el reino de Dios. Y decía, hermanos, que este texto o esta prédica termina con un resumen. En el versículo 18, hermanos, este versículo que Lucas añade, hermanos, resume la actividad de Juan, fijándose en su predicación y mencionar el bautismo. Aquí, en este verso, hermanos, aparecen dos verbos muy importantes: consolando, que es paracal o paracalo, y evangelizaba, que es evangelizeto, que son palabras griegas. Esto, hermanos, se traduce generalmente exhortando, y recoge el texto de Isaías 40, hermanos, que dice: consolad, consolad a mi pueblo. Este consuelo se compagina perfectamente con anunciar la buena noticia. Las palabras de Juan pueden parecer muy duras al principio, pero implican consuelo y alegría para quienes están dispuestos a convertirse. Esa, hermanos, es la conclusión o el resumen claro de Juan el Bautista. Juan, hermanos, primero arremete o espanta para que de esa manera se puedan convertir. Pero esto, hermanos, implica algo más grande, un consuelo, una alegría, hermanos, porque entonces la buena noticia ha llegado. Y esa buena noticia, hermanos, es para quien está dispuesto a convertirse. En el versículo 19 y 20, hermanos, hay una denuncia que causa la muerte de Juan el Bautista. Para muchos es terror, hermanos, compartir el Evangelio, compartir de Cristo. Para Juan, hermanos, es el cumplimiento de su llamado y la elección por Dios. Recuerda, hermanos, que Herodes Antipas se casó con una hija de Aretas, rey de los árabes nabateos. Pero durante un viaje a Roma conoció a Herodías, esposa de su hermanastro Herodes, hijo de Herodes el Grande y de Mariame. Se enamoró de ella, que accedió a casarse con la condición de que repudiara a su primer mujer. Lo hizo, y esto provocó la denuncia de Juan, además de la venganza de su suegro Aretas, que le declaró la guerra y lo venció. Así que este texto, hermanos, que hemos reflexionado, nos habla de dos cosas o tres cosas importantes. La primera, hermanos, entender que para bautizarnos, hermanos, requeremos de el arrepentimiento. Ese arrepentimiento tiene que ver, hermanos, con efectos positivos de cambio. Efectos, hermanos, donde volvamos a Dios. Donde ese volver a Dios, hermanos, tiene que ver con amar a las personas. Tiene que ver, hermanos, con un trato justo en la sociedad. Tiene que ver, hermanos, con la integridad. Tiene que ver, hermanos, en simples palabras, como Jesús lo pide, hermanos, con un nacer de nuevo, con un cambio interior. Pero este cambio, hermanos, no surge de el sentimentalismo, como lo creían pues los fariseos y saduceos, ¿no? Que siendo descendientes de Abraham, con eso ya se salvaban. No, hermanos, no tiene nada que ver con eso, ni mucho menos, hermanos, con cumplir ciertas obras de generosidad. De esa manera, hermanos, no se gana el reino. La única forma de ganar el reino de Dios, hermanos, es creyendo en Cristo Jesús. Esto significa, hermanos, aceptando la gracia de Dios, aceptando, hermanos, que necesitamos ser salvos, necesitamos ser transformados. Y eso, hermanos, como decía
no por méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Ese poder, hermanos, que cuando uno no renuncia a su pecado, le trae juicio. Cuando uno renuncia a su pecado, le trae consuelo. Yo espero, hermanos, que este pasaje, aunque es un poco burdo, duro, silvestre, haya traído en nosotros un entendimiento de la claridad, hermanos, del mensaje profético de Juan el Bautista. Aunque es duro, hermanos, también es de alegría y de consuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque anuncia que Jesús, el Hijo del Hombre, será, hermanos, entonces quien vendrá a bautizarnos en el Espíritu y en fuego. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que a través de su Espíritu Santo, ese poder vivificador, el Señor nos levanta del pecado, nos limpia, nos transforma, nos regenera. Y entonces, hermanos, estaremos cumpliendo el mensaje de Cristo Jesús, que es nacer de nuevo. La pregunta, hermanos, que quiero dejar es: ¿qué actitud tomarás a partir de hoy? ¿Te volverás a Dios? ¿Te arrepentirás? ¿Viviremos para hacer frutos de arrepentimiento? ¿Creeremos en el Hijo del Hombre? Es decir, la buena noticia de salvación que está en Cristo Jesús. Porque, como decía, hermanos, el único que tiene las llaves al acceso al reino es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la llave al reino de Dios. Y para que podamos vivir así, hermanos, necesitamos creer en Él, vivir en Él, resucitar en Él. Y sobre todo, hermanos, que su poder, su Espíritu Santo viva y haga morada en nuestros corazones. Que el Señor bendiga a cada uno de sus vidas. Doy gracias a Dios porque la palabra del Señor hoy ha llegado a nuestra vida y nos hace la invitación a entrar a esa buena noticia que es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Dios les bendiga.